Diálogo con Federico González, titular de González y Asociados, una de las encuestadoras que estuvieron dando sus resultados previo a estas PASO. Federico, buen día. Pablo, Fernando, Johnny, aquí en la mañana de M1300. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado. No, por favor, ¿qué pasó que se metió tanto la pata previo a las PASO, Federico? Que se metió la pata en cuanto a los pronósticos de la mayoría de las encuestadoras. Bueno, yo creo que ahí hay varias lecturas, ¿no? También habría que ver la magnitud. En el caso nuestro, nos quedamos cortos. Le dábamos una ventaja amplia de 8 puntos, pero nos quedamos cortos. Después había muchos encuestadores que mostraban un número que era importante, 4 puntos, pero lo mostraban de una manera como si fuera de paridad. Yo eso no lo entendía, y bueno, puedo tener varias conjeturas. Pero bueno, una que es muy verosímil es que había un clima de que no podía haber mucha diferencia. Y te digo sinceramente, yo en los últimos 2 días que encuesté post-veda, veía una gran diferencia, superior a lo último que publiqué, de 8 puntos. Y soy sincero también, vi hasta 11 puntos. Sí. Estábamos en periodo de veda, no vi 15, y menos en Kicillof, Vidal, que lo más que publiqué 6, y lo que más vi fue 8,5, 9. Ahora, sinceramente, si no hubiésemos estado en veda y hubiese tenido que publicar eso, no me hubiese animado. Hubiese pensado que yo estaba equivocado porque toda la mayoría de los colegas iba por otra línea. Ahora, después hay otros casos de algunos colegas, y esto sí yo quiero ser muy enfático, y puedo nombrar, por ejemplo, a una que es una encuestadora que siempre se la lleva de arriba, que es Poliarquía. Sí. Lo de Poliarquía para mí fue, digamos, Poliarquía estuvo involucrado en una operación el día viernes, que fue muy poco feliz para el país inclusive, y que nos deja de alguna manera mal parado a todos los encuestadores. Y a mí lo que más me molesta, quizás es un tema, bueno, para mí es muy personal, es que en ciertos medios muy hegemónicos, cuando se habla de los encuestadores, se hacen esta distinción, las encuestadoras serias. Y las encuestadoras serias son, bueno, una es Poliarquía y otra, bueno, no quiero nombrar a otras porque, bueno, sí, la Poliarquía es más gráfico. Entonces parece que esos son los serios y nosotros somos los que no somos serios. Bueno, esta vez los que no somos serios, por lo menos proyectamos un escenario en donde había una ventaja importante. Bastante más cercano, ¿no? Que los serios, dicho entre comillas. Exactamente. Y además Federico, perdón que te interrumpa, pero quiero preguntarte, no quiero dejar pasar esto, justamente, entre jueves y viernes, el mercado, también dicho entre comillas, recibió de una encuestadora seria, volviendo a las comillas, un resultado que lo daba a Macri abajo, pero por entre 3 y 5 puntos, y es que por eso hubo cierta algarabía entre jueves y sobre todo el viernes en los mercados, que bajó el riesgo país, que bajó un poco el dólar. ¿A quién le encargaron esa encuesta? O sea, indudablemente que fue una encuesta o mal hecha o dirigida, ¿no? Sí, bueno, y ese tipo de operaciones estuvieron en orden del día porque esas encuestadoras serias también, entraron en una lógica de cliente-proveedor con los fondos de inversión que tienen interés en la Argentina y bueno, ahí es una zona de cierta, de no transparencia, digamos, y que además escudada bajo una cuestión de que son informes reservados, escritos en inglés, pero que después salen a la luz, entonces que no lo quisieron publicar, pero al final lo publicaron, entonces cosas raras, ¿no? Pero bueno,
creo que igual el tema de las encuestas es un tema secundario respecto del gran tema, que me parece que es la victoria contundente y aplastante de Frente de Todos, y respecto de la de un mal desempeño del oficialismo. Y yo creo que además de los números favorables al Frente de Todos, hubo algo que coronó la noche del domingo, que fueron los discursos. El discurso de Alberto Fernández, yo lo había de alguna manera anticipado como posibilidad. Si el que triunfaba tenía un discurso ecuménico, encima iba a salir más favorecido de cara a octubre. Y si el que perdía, que bueno, sabíamos que había perdido la Macri, tenía un discurso negador, iba a exacerbar la herida o el fracaso. Y yo creo que lo de Macri ayer, el discurso ese, a mí me parece que fue muy lamentable, porque creo que no termina de hacerse cargo realmente de que su visión de la realidad de lo que ocurre en la política del país, ya ha tenido demasiadas señales de que no va por buen camino, y él insiste en que hay un único camino y que eso nos lleva al futuro, donde hay una tierra prometida y que no. La verdad, eso no lo entiendo. Federico, buen día. Pablo Mercado, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Haciendo una analogía con el fútbol, a veces se dice que hay un técnico al que el equipo le queda grande, ¿no? Era un punto. Sí, estoy de acuerdo, sí. Ahora, pensaba lo siguiente, cuando al principio decías, algunos sondeos o trabajos que hicieron ya en veda, y vos mismo reconocías, hubo ahí como un matiz en cuanto a los números y demás. ¿No estamos también muy marcados en la formación de opinión y en los análisis que cada uno hacemos por números y por una disciplina como es la estadística y las encuestas, que es una técnica que uno a veces desconoce y termina opinando sobre lo que no sabe? Pero digo, esos números nos muestran una foto que termina explicando poco a veces, y tal vez haya que hacer un esfuerzo más grande, no tanto en el número. Digo, yo sé que esto puede atentar contra el formato tradicional, pero evidentemente va a haber que tratar de ver qué es lo que no se percibe a simple vista. Digo, esto que vos sondeabas en la veda, esto que vos decías, acá algo está pasando, que hay un clima que no se estuvo registrando. Sí, por supuesto, pero yo estoy de acuerdo, pero también pienso que hay algo que es un malentendido en relación al tema de las encuestas. Malentendido que tal vez no depende de que no es tanto del receptor que entiende mal, sino del emisor que comunica mal. A mí me parece que debemos ser más humildes los encuestadores, hablo en general, y tener mayor distancia respecto de lo que decimos. Las encuestas son conjeturas basadas en hechos empíricos, pero hay que tomarlas como un dato más que aporta algo, y no como sentencias ni como pronósticos, ni mucho menos. Yo creo que son algo que forma parte del análisis político y nada más, que no es ni mucho ni poco. Y entonces me parece que un error es presentar las cosas como sentencias, y yo trato de no hacer eso. También corro el riesgo de, pero no te jugás, no te comprometés. Digo lo que tengo que decir, pero en el marco de que estamos haciendo algo que es del orden de lo conjetural. Pero después yo creo que hay otro error que es muy típico, pero también tiene que ver con los tiempos modernos de lo mediático. Cuando te invitan a un programa que vos expongas tus números y tus ideas, ahí prima el modelo intratable, que es el modelo de que hablan muchos al mismo tiempo y se interrumpe, nadie puede desarrollar una idea. Entonces, la verdad que es muy frustrante eso, porque uno va y no puede terminar de transmitir un concepto mínimo. Y eso tiene que ver con los matices con los que se acompañarían los números. Y otro error típico que yo lo vi mucho lo veo en los últimos tiempos, pero lo vi más claramente ahora, es que los encuestadores van, y acá pasa algo extraño, que en lugar de hablar de números, porque son encuestadores, que se espera que den números más allá del análisis,
hacen todo un análisis de por qué, en función de esto, y lo otro, tendría que haber tal número, pero no dicen cuál es ese número. Entonces ahí es algo raro, porque ya se mezcla todo, ya no sabemos si somos una lista política, encuestadores, ambas cosas. Pero esto hay una zona, no es que se pueden distinguir esos roles. En última instancia todos tratamos de analizar y prever lo que podría pasar, pero me parece que hay mucho desorden ahí, y a veces la lógica de los medios no nos acompaña a profundizar en los pensamientos, pero bueno. Federico, perdóname, mientras hablas, tenemos una de las pantallas encendidas, y en América 24, canal de cable, están haciendo el listado, el ranking de las encuestadoras, y claramente tu número fue el más cercano al dato de la realidad. Digo, si esto sirve de algún tipo de consuelo, fuiste el ganador de los encuestadores. Bueno, la verdad que... Por lo menos clasificaste para octubre ahora, no sé si el resto serán encuestadores definidos ahora. ¿Habrá unas pasos de encuestadores, digo? Y bueno, no sé. Pero bueno, sí, también hay veces que... Y te digo sinceramente, uno trata de hacer un trabajo de la mejor manera posible. También hay un poco de suerte, A veces yo creo que también eso de que el éxito y el fracaso hay que tomarlo como dos impostores. Yo creo que tratamos de aproximarnos a la medida de nuestras posibilidades. Igual no pudimos prever la magnitud del fenómeno. Bueno, a veces nos toca estar primero o en los primeros puestos del podio, a veces no tanto. Eso también mira, es como la meteorología es realmente una ciencia, es una de las ciencias atmosféricas, no sé si lo llama así, y sin embargo los pronósticos del tiempo no siempre son los correctos. Sí, a veces te dicen que vas a llover y te conviene salir con bronceador, ¿viste? Claro, y sin embargo nadie cuestiona eso porque uno lo ve de otra manera. Entonces acá también tengamos en cuenta que nosotros no es que jugamos un partido todos los días, sino que lo jugamos una vez una vez cada 2 años. Entonces, bueno, también hay mucho de azaroso en esto. Pero bueno, en fin, pero volviendo al tema, creo que acá el tema principal no somos los encuestadores, sino es la realidad del país y lo que ocurrió ayer, y respecto de octubre, bueno, a mí me parece que es muy poco probable que el gobierno pueda revertir esa performance negativa. Me parece que yo insisto en la tesis de que probablemente la brecha se amplifique, ¿no?, a favor del frente de todos. Federico, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste. Un abrazo, gracias por siempre responder al llamado de AM1300. Al contrario, gracias a ustedes y que tengan buenos días.